Cool FM presenta La Movida. Hola, soy Daniela Horta y les invito a descubrir gente extraordinaria. Y seguimos en La Movida y en esta parte pues intermedia del programa nos toca, como muchos viernes, hablar de salud y hablar de bienestar. Y por supuesto este tema nos lleva también a pensar en familia, a muchos que todavía no han constituido su familia porque pues quizás tengan alguna dificultad para hacerlo. Pues este es el momento de disipar dudas y de pensar en planificarnos, porque si muchas cosas se pusieron en pausa el año pasado y quizás a principios de este año, como comentaba hace unos minutos, ahora es momento también de activar también los planes, los sueños y planificarnos. Si esa es la ocasión para algunos de los oyentes que me escuchan, pues este es el momento de hablar sobre el tema, porque hemos invitado al doctor Saúl Barrera, quien es ginecólogo especialista en reproducción humana y director de IBI Panamá, quienes son expertos en el tema, para hablar un poco de todo lo que implica pues querer tener bebés y no poder por alguna razón, y es el tema de la infertilidad que a muchas parejas y a muchas personas también que desean tener hijos les afecta. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Daniela. Gracias por la invitación y permitirme compartir con tu audiencia acerca de este importante tema que es un proyecto de vida, ¿no? Y así como comentas, pues este proyecto de vida, si bien es cierto, el año pasado, en el 2020, a nivel de tratamientos, pues cuando salió lo del coronavirus que empezó, a nivel mundial, sí, la mayoría de las clínicas de fertilidad nos vimos obligados a pausar los tratamientos por 1 o 2 meses porque realmente no sabíamos bien a qué nos enfrentábamos ni nada de esto, pero afortunadamente pues desde hace muchos meses pues ya en IBI Panamá y a nivel mundial estamos trabajando de manera continua y estamos llevando en su totalidad todos los tratamientos o las alternativas que los pacientes requieren para continuar pues este sueño de ser padres. Y la evidencia, por ejemplo, por tocar un poquito este tema que es muy relacionado, es que no hay que detener por el tema del COVID pues los planes. Inclusive la mayoría de las recomendaciones actualmente es que las pacientes embarazadas pueden colocarse pues la vacuna del COVID, y así lo ha establecido el American College, la Sociedad Internacional de Medicina Materno-Fetal, el Royal College, entre otros. Entonces, con la llegada de la vacuna, esperemos que haya un cambio en comparación pues al año anterior, y bueno, hay que seguir adelante con los proyectos de vida, dentro de esto, el deseo de ser padres. Son aires de esperanza, doctor, y eso implica también pues pensar en una familia que para muchos es prioridad. Si alguna oyente o sus esposos, sus parejas o simplemente una persona que desee tener un hijo y ha presentado algún tipo de problema de infertilidad nos escucha, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que les podríamos dar? Y también quisiera como empezar aclarando qué es la infertilidad, porque podemos asumir que sabemos, pero debe haber ciertos rasgos para poder decir que hay un tema de infertilidad, ¿correcto? Sí, mira, Daniela, muy, muy atinado tu comentario, porque realmente para mí esa es la primera recomendación: saber cuándo hay un problema. Es decir, o sea, quiero tener un bebé, pero realmente no se ha dado, qué tiempo debo esperar, cuándo hay un problema. Entonces, en base a eso va muy de la mano con el problema o con la definición de infertilidad. Entonces, mi primera recomendación es que cuando una pareja menor de 35 años, la mujer, tenga más de 1 año de relaciones sexuales periódicas sin protección y no se ha dado el embarazo, debe haber una luz amarilla de que pueda haber un problema. ¿Por qué? Porque la definición de infertilidad está basada precisamente en ese lapso de tiempo, en 1 año. Cuando una pareja más de 1 año de tener relaciones sexuales sin protección no se quedó embarazada, se habla de que hay una infertilidad, y esa infertilidad puede ser por un factor masculino, un factor femenino. Ojo, lo que pasa es que infertilidad no significa que el embarazo no va a llegar de manera natural.
infertilidad no significa que la paciente o la mujer está obligada a hacer una inseminación, un tratamiento de fertilización in vitro. Entonces, ahí es donde crea la confusión, porque dice, mira, yo soy infértil y necesito una inseminación in vitro. Pues no, no necesariamente. O caes en la definición de infertilidad porque por X o Y motivo no te embarazaste en el primer año, pero quién quita, solucionando ciertas cosas, como pasa la mayoría de las veces, afinando el tema de las relaciones sexuales, los días que son, corrigiendo hábitos de alimentación, dando ciertos suplementos, o en algunos casos pues con tratamientos sencillos, inyección, logramos ayudar a la mayoría de las parejas, y la minoría de las pacientes van a requerir un tratamiento de reproducción asistida. Entonces, la primera recomendación es que ya pasó un año, puede haber un problema, no demores más tiempo. Perder tiempo en este sentido y en la mayoría de las cosas, siempre el tiempo es nuestro activo más preciado. Entonces no se puede perder tiempo. No puedo quedarme 3 y 4 años de brazos cruzados en la casa pensando que el embarazo se va a dar, que se puede dar de forma natural, pero ya con un año de que no se dio, hay una luz amarilla de que puede haber un problema, y que ese problema puede que no se resuelva solo, puede que se necesite ayuda. Entonces, esa sería la primera recomendación. Pero me gusta mucho que además nos da una visión optimista de la situación, porque si bien a veces es un secreto entre paredes o entre parejas, el hecho de que no han podido concebir por cualquier razón, que ya los médicos determinan después de ciertos estudios, también es una realidad que se repite esta situación en un porcentaje que quizás la gente no se imagina. Usted es el experto y me dirá en qué porcentaje más o menos la población o las parejas se pueden ver afectadas por este tema, pero yo lo digo porque dentro de los temas que nosotros pedimos que sugieran para poder hacer programas y contenido, pues se repite el tema de la fertilidad o la infertilidad, como lo veamos, dependiendo de la cara que le pongamos, y eso nos dice que hay una cantidad de personas interesadas por esta información, es decir, que podría ser proporcional a que hay un porcentaje importante de gente que se ve pues viviendo estas circunstancias. ¿Me puede hablar al respecto? En efecto, la estadística habla de que de las parejas, la infertilidad se va a presentar pues alrededor del 20% de las parejas. Estamos hablando de un número importante, casi que 2 de cada 10 parejas puede tener un problema de infertilidad en algún momento de su vida de pareja. Vuelvo y aclaro que decir un problema de infertilidad no significa tratamiento, significa que en el lapso de tiempo que el embarazo debió darse, pues el embarazo no se dio. Y mi visión es optimista, Daniela, porque es que sabiendo todas las alternativas que se tienen hoy en día para lograr el embarazo, ya sea de forma natural o con los tratamientos, pues sé que la mayoría de las parejas vamos a buscar alguna alternativa para poder ayudarlos, ¿no? Ya cuando nos metemos en este tema, sí es importante saber que es un tema de pareja y que el factor masculino representa casi que un 30% de los diagnósticos, es decir, que de cada 3 parejas, pues el hombre está involucrado o es la causa de la infertilidad en una de cada 3 parejas. Entonces, siempre hablarlo con la pareja de que el examen del hombre para diagnosticar un problema es el estudio de espermatozoides, que es un estudio muy sencillo y se puede ahorrar mucho tiempo siempre abordando pues la pareja. Ya cuando nos vamos a las causas de la mujer, lo que es tratamos de dividir por distintos factores, problemas de ovulación, problemas del útero, otras cosas, pues que de repente conversamos de las patologías más frecuentes, el ovario poliquístico y endometriosis, que nunca, siempre hay alguna pregunta relacionada, pero con una evaluación inicial enfocada en problemas de fertilidad se pueden hacer la mayoría de los diagnósticos. Lo que sucede, Daniel, es que cuando se va a la revisión ginecológica convencional, hay demasiadas expectativas en el Papá Nicolau. Y voy a explicar por qué. Porque el Papá Nicolau es un estudio que sirve para diagnosticar cáncer de cuello del útero. Punto. Eso no dice que ovulas bien, no dice si a veces hay alguna infección, pero cuando las mujeres van al ginecólogo, no, yo fui donde el ginecólogo, me hice un PAP y me dijeron que todo estaba bien. Sí, es cierto, todo estaba bien, no tiene células precancerosas, pero no significa que no haya más nada,
No significa que tu trompa esté impermeable, no significa que no haya una infección, no significa que ovules bien, no significa más nada. Entonces, el examen de citología, que es muy importante, y nosotros pues acá, aunque sea una cita de infertilidad lo hacemos, tiene información limitada y no necesariamente una visita con tu ginecólogo va a explorar la pregunta que de repente tú tenías por dentro. Voy a ir al ginecólogo porque quiero ser mamá, pero se lo comento muy encima y me hacen una revisión general que no va a contestar mi duda principal. Entonces hay que preguntar, doctor, yo quiero ser mamá, necesito que me hagan las pruebas específicas para ver si todo está bien. Hoy en día hay pruebas más especializadas, por ejemplo, nosotros hacemos lo que es la valoración de la reserva ovárica con un estudio que se llama hormona antimuleriana, que sirve para saber si, oye, los óvulos, la cantidad es adecuada para la edad, y puedes dar una recomendación. Por ejemplo, hoy casualmente vi una muchacha de 29 años que consultó porque su mamá había tenido la menopausia temprana, a los 38. Y en efecto, le hice la valoración y me dio más o menos la sensación que ella va por el mismo camino. Entonces, no vino por infertilidad, se puede quedar embarazada espontáneamente, pero ya yo le hago un estudio específico y puedo recomendarle, oye, ¿sabes qué? Tú que pensabas tener maternidad a los 35, espérate, a corto plazo, 6 meses, 1 año, o si te lo planteas postergarlo, de repente puedes congelar tus óvulos y así tenemos más alternativas. Entonces, es consultar para ver la situación individual de cada mujer y en base a eso poder darle la información de las distintas alternativas. Y como ves, pues empiezo a hablar una cosa, pero es que la gente termine conociendo lo que tiene, todas las herramientas que existen para todos los problemas. Claro, y ni le cuento porque aquí hay una cantidad de preguntas que ya le voy a ir haciendo, que me van haciendo los oyentes, y en realidad pues ahora nosotros tenemos, y digo nosotros todos los que estamos en este siglo XXI, tenemos muchas más herramientas, ahora se puede planificar mejor, existen pues tantas técnicas que, como usted acaba de decir, hasta la congelación de óvulos nos sirve para poder planificarnos y no pensar así angustiosamente en tener hijos simplemente porque se nos va acabando el tiempo, porque creo que ahora eso del tiempo es muy relativo. No sé qué opina usted. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces, o darle respuesta a los oyentes. Por aquí yo, cuando inicié la introducción del tema, hablé de transferencia de un solo embrión, porque entiendo que es como una de las técnicas o de las maneras de concebir que está en boga. ¿Me habla un poquito de esto? Sí, claro. Mira, cuando hablamos de transferencia de un embrión único, nos referimos específicamente al tratamiento de reproducción asistida, que es la fertilización in vitro, que implica pues la obtención de los óvulos, fertilizar los óvulos junto con los espermatozoides afuera, y los embriones resultantes, pues entonces se tendría que disponer de ellos. Entonces, hoy en día podríamos decir que las tasas de éxito de los tratamientos se han triplicado en comparación a lo que era hace 15, 20 años. Sumado a eso, las técnicas de criopreservación nos permiten que, a diferencia de antes, si hubiera un embrión sobrante, el embrión antes no sobrevive a la congelación y entonces estabas obligado como que a transferirlo en ese momento. Entonces, hoy en día, con un solo embrión, puedes lograr tasas de embarazo pues altas, y los embriones sobrantes tú los puedes criopreservar. ¿Y por qué un solo embrión? Esto viene de la mano por tratar de evitar embarazos múltiples de alto orden, específicamente pues trillizos e inclusive los mellizos, a pesar de que yo tengo muchas parejas que se sientan aquí y lo que me dicen es que bueno, que de entrada pues que quieren 2, cuando uno explica las posibles complicaciones y los riesgos de embarazo gemelar, entiende el por qué es mejor llevar el embarazo de 1 en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, pues en IBI Panamá, nosotros en una fertilización in vitro alcanzamos tasas de embarazo pues cerca del 60% con un solo embrión, y si los embriones que quedan sobrantes se pueden criopreservar, y si no funciona el tratamiento en un primer intento, la paciente puede utilizar los embriones congelados y tiene nuevamente pues una buena posibilidad de quedarse embarazada. Buenas noticias. Y también
es muy importante que las personas que utilizan estos métodos se sientan seguras de que lo que están haciendo, que la práctica que están decidiendo tomar es segura. Háblame un poquito sobre esta práctica específicamente. ¿Qué tan segura es para la madre o para el bebé futuro o para ambos? Sí, una los tratamientos de reproducción asistida están ligados pues, a dos tipos de complicaciones. Las complicaciones asociadas a la estimulación del ovario, pero hoy en día, tratando de personalizar los tratamientos, las dosis de los medicamentos pues, y las estimulaciones que antes eran muy estándar, pues van muy adecuadas a cada paciente, y con eso pues evitamos complicaciones como la hiperestimulación ovárica. Y la otra complicación era las complicaciones del embarazo, porque es que a nosotros no nos basta con saber que la prueba de embarazo es positiva. Tú tienes que saber que ese embarazo realmente terminó bien, tanto la mamá para el bebé. Entonces ahí volvemos con el tema de la transferencia de embrión único. Una transferencia de embrión único pues disminuye complicaciones, preeclampsia, partos prematuros, diabetes en la mujer, y si eliminan o disminuye el riesgo de parto prematuro a nivel de el bebé, también vas a tener pues muchísimas complicaciones menos asociadas a todo este tema pues de la prematuridad. Entonces eso también pues ha evolucionado, y es uno de los motivos por los cuales hemos trasladado la práctica a transferir un embrión, precisamente para minimizar los riesgos tanto en la mamá como en el bebé. Por aquí me hacen una pregunta y tiene que ver con los embarazos múltiples. Es como que a gente le encanta tener mellizos. Sí, y se relaciona un poco con estos métodos porque de repente puede pasar, ¿no? Que en vez de uno salen unos cuantos. Cuénteme un poquito sobre esto, más allá de la anécdota y que es divertido, ¿no? Que de repente una pareja espera un bebé y resulta que son mellizos. Mira, en el caso de fertilización in vitro se controla bastante, porque uno decide cuántos embriones transferir, ¿no? Entonces, pues si transfieres uno, pues será uno, y si transfieres dos, pues serán dos. En tratamientos como inseminación artificial sí es menos controlado, porque la paciente tiene desarrollo folicular entre 2 o 4 óvulos, y tú esperas pues que se embarace de uno y de repente pues hay 2, o en algunos casos puede haber pues hasta 3. También hay situaciones donde por distintos motivos el embrión se divide, que ahí es donde todavía pues hay más sorpresas, porque ahí es cuando se dan los gemelos idénticos. Usualmente en un tratamiento de reproducción asistida, inseminación o fertilización in vitro, si se dan mellizos, son los gemelos no idénticos, que son lo que le llamamos los mellos en Panamá, que vienen de óvulos y espermatozoides diferentes, pero ya esa posibilidad uno se le veía venir. Si colocaste 2 embriones, pues mira, existe una alta posibilidad de que estén los 2. Pero cuando se dan los embarazos de gemelos idénticos es cuando el embrión se divide y pues se dan pues, los gemelos, ¿no? Entonces eso ha sido un poquito más inesperado, ¿no? Bueno, pero hay maneras de tratar, por lo menos de saber qué puede pasar con este tipo de tratamientos. Y también, por ahí va mi otra pregunta, las tasas de éxito. ¿Podríamos hablar de un porcentaje? Sí, dependiendo del tratamiento, específicamente, por ejemplo, la fertilización in vitro, la probabilidad se mide por la capacidad que tenga cada embrión de generar un embarazo. Entonces, si el tratamiento de un in vitro se generaron 3 embriones, usualmente en IBI Panamá cada embrión tiene una probabilidad de embarazo del 55-60%, entonces estamos hablando de con un solo embrión 55-60%, con 2 embriones ya está el concepto de probabilidad acumulada de embarazo, pero que es arriba del 70%. Entonces pudiéramos decir que en una fertilización in vitro, si se consiguen 2 embriones, tenemos probabilidades de embarazo arriba pues del 70%. Y la inseminación artificial sí es importante entenderla, lo que se está haciendo, antes de escuchar la probabilidad global de embarazo, porque es que una inseminación artificial, la tasa de éxito globalmente está entre el 20 y el 25%, entonces como que no suena mucho para todo lo que se va a hacer, pero bueno, es importante pues entenderla en el marco y sobre todo seleccionar bien a la paciente, ¿no? Para poder que tenga posibilidades de que a ella como tal le funcione.
Cada historia es una historia diferente, así que ahí cabe la evaluación individual y estar muy claros en qué estamos buscando y en dónde estamos, según pues muchas cosas, edad, tiempo, como usted lo dijo que es tan importante. Daniela, la edad. Solamente para recalcar este punto que comentaste de la edad, de todos los factores pronósticos que pueden influir en que un tratamiento funcione o no, es la edad. Tanto es así que, por ejemplo, en mujeres de más de 40 años, la probabilidad de éxito de una inseminación artificial es alrededor del 8% solamente por el factor edad. Entonces, si una paciente consulta y tiene 41 años, aunque tenga sus trompas permeables, aunque el semen esté bien, aunque sea un problema menor de ovulación, el factor edad probablemente nos obligue a ofrecer otro tipo de tratamiento como la fertilización in vitro y no hacer una inseminación artificial. Entonces es importante tomar en cuenta todas estas variables y solo recalcar pues que la edad es sumamente importante. Pero todo es posible ahora con la ciencia. Sí. Podemos tener sueños. La edad del hombre y de la mujer, porque claro. Estamos hablando de edad y la gente piensa que es con la mujer y estamos hablando de que la edad del hombre pues también afecta. Lo que pasa es que afecta en otra medida, pero no es el hombre, también después de los 40 la fertilidad pues empieza a disminuir y eso está totalmente demostrado pues en muchísimos estudios alrededor del mundo. Doctor, se me va acabando el tiempo y yo quiero agradecerle mucho que haya estado acá y haya pues aclarado las dudas y nos haya dado esta información tan importante. Solo quería hacerle una última pregunta, ya esta tiene que ver con la nueva sede, donde están ubicados para que la gente pueda ir a conocerlos. Sí, IBI Panamá desde mediados de enero se trasladó al complejo Pacific Center, específicamente en el hospital Panama Clinic, ubicado pues en Punta Pacífica, en la Torre B, en el piso 27. Los teléfonos de contacto de IBI Panamá pues siguen siendo los mismos, el 212-5484, y pues las redes sociales IBI_Panamá, tanto Instagram como Facebook, para pues, que nos puedan contactar y poder resolver pues, sus preguntas y brindarles pues, nuestra atención. Bueno, y no podemos despedirnos sin contestar esta última pregunta. Con mucho gusto a un oyente que comenta y dice así: buenas tardes, ¿es posible hacer la consulta? Quisiera saber hasta qué edad es posible ejecutar la congelación de óvulos. Sí, no hay una edad límite, en el sentido de que si tienes 39 años, pues los óvulos de cuando tienes 39 años van a tener mejores propiedades biológicas que a los 43, 44. Es decir, pues que claro. Idealmente entre los 35 y los 38 sería la edad ideal para congelar óvulos, porque a partir de los 38 algunas mujeres empiezan a presentar una disminución en la calidad de los óvulos. Entonces, sería idealmente entre los 35 y los 38, pero no hay una edad límite. Yo pienso que habría que conversar al paciente y explicar pues, cuáles son los pros y los contras de congelar óvulos después de los 40. Principalmente el contra es que congelando solo el óvulo no lo has utilizado y no puedes medir realmente cómo va a resultar el tratamiento cuando lo vayas a utilizar. Entonces ese sería el único contra, ¿no? Pero se puede hacer a cualquier edad. Y como digo yo, pues si tienes 40 y deseas congelarlo, pues congélalo, que a los 40 años tendrán mejor oportunidad que a los 43, 44 si te decidiste mucho tiempo. Van envejeciendo como todo. Vamos envejeciendo. Muchas gracias por haber estado en la movida y vamos a estar muy pendientes de ustedes oyentes y de poder brindarles la información. Hay unos que están pidiendo redes y teléfonos, se los paso yo, no hay ningún problema. Y a usted, pues, agradecerle nuevamente. A usted por la invitación, Daniela, un placer. Un placer. Soy Daniela Horta y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Puedes escucharnos en streaming por coolfmpanamá.com y en vivo de lunes a viernes a las 5 p.m. por Cool FM 89.3 desde Panamá. Y seguirnos en nuestras redes @lamovidapanamá, @coolfm 89.3. Gracias por tu sintonía.